Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Es para mí un gusto poder estar con cada uno de ustedes en este día de discipulado, esperando que se encuentren muy bien de salud y que las bendiciones de Dios estén sobre cada uno de ustedes. Hoy quiero compartir un tema muy importante que le hemos llamado aspectos de la fe. Yo sé que esta palabra, esta enseñanza va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes y nada más invitándoles a que abran su corazón y puedan recibir este mensaje con toda la fe, y yo sé que Dios va a hacer algo tremendo en esta noche con cada uno de ustedes. Yo quiero invitarles a que hagamos una oración antes de poder empezar con la palabra. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, por tu bondad, tu amor y tu misericordia. Señor, te pedimos que en este instante tomes el control de cada persona de nuestras vidas. Utiliza mi vida como canal de bendición para que cada persona pueda recibir esa llenura de tu palabra, para que impartas, Señor, fe en el corazón de ellos y puedan seguir adelante en el plan perfecto que tú tienes para sus vidas. Mira que te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar y quiero pedirles que abran su Biblia en el libro de Romanos, el capítulo 4, el verso 16 al 18. Dice la palabra de Dios. Quiero leer en algunas versiones porque esta noche es una noche de estudio. Mire lo que dice en Romanos capítulo 4, el verso 16. Dice: por tanto, es por la fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es padre de nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser el padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. También quiero que leamos en la Nueva Traducción Viviente. Dice: así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido, y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios dijo: te hice padre de muchas naciones. Esto sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendencia que tendrías. Tremenda palabra. Yo creo que es importante que hoy podamos entender lo que significa la fe. Este es el día que Dios ha puesto para que podamos despertar a la fe. En este mes hemos propuesto hablar temas acerca de la fe, para que cada uno de ustedes crezca en esa dimensión y puedan recibir los milagros que Dios tiene preparado para su vida. Quiero primero que entendamos qué es la fe. Hay dos definiciones que encontré en el diccionario, y el uno está desde el punto de vista, desde el lenguaje del hebreo, y dice que la fe viene de la palabra en hebreo emuná, que significa literalmente firmeza, figurativamente seguridad, moralmente fidelidad. Quiero volver a repetir: viene del hebreo emuná, que significa literalmente firmeza, figurativamente seguridad y moralmente fidelidad. Esto nos da a entender que la fe tiene que tener una seguridad en nuestro corazón, tiene que darnos una firmeza en el corazón para poder entender lo que Dios tiene para nuestras vidas. También miré en el griego, y la palabra en el griego es pistis, que significa primariamente firme, persuasión,
convicción basado en el oído. Esto me impactó mucho porque la fe dice que viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo que significa que nosotros vamos a alimentar nuestra fe y nuestra fe va a ser firme en la medida que escuchemos. Como dice una vez más, viene de pistes, que significa firme persuasión. Primariamente significa firme persuasión, convicción basada en el oído. Tremendo. Ahora, en síntesis, la fe es la confianza en Dios puesta en su palabra. Vuelvo y repito, fe es la confianza en Dios puesta en su palabra. Ahora, necesitamos entender el hecho histórico de Abraham. ¿Cómo es que Dios llegó a ser el padre de la fe? ¿Y por qué Abraham es nuestra referencia en esta noche para poder entender lo que significa la fe? Dios le hizo a Abraham una promesa maravillosa. Le prometió que sería una gran nación y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Esto está en Génesis capítulo 12, verso 2, la segunda parte. La tierra se le daría como heredad y Dios le hizo esa promesa simplemente porque puso su confianza en él. Note que la promesa vino como consecuencia de que Abraham puso toda la confianza en Dios. No le recibió por haber amontonado méritos cumpliendo los mandamientos de la ley, sino como una gracia generosa en respuesta a su fe absoluta en Dios. Tremendo esto, a mí me impactó al estudiar esto porque cuando Dios le da la promesa a Abraham, no lo hizo por los méritos que él hubiera hecho cumpliendo ciertas leyes, sino que la promesa que Dios le dio simplemente porque Abraham confió en Dios con todo su corazón. La promesa, como la vio Pablo, dependía exclusivamente de dos cosas. Quiero hablar de esas dos cosas. La primera, como plantea Pablo, es que la primera es a través de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia, el significado bíblico de gracia, está asignado al concepto de favor o bondad, mayormente cuando no ha sido merecida o ganada, especialmente para los pecadores. Note que es algo inmerecido, es un favor, es una bondad inmerecida que hemos alcanzado por la gracia o por la misericordia de Dios, no porque nosotros lo merezcamos, simplemente porque al Señor le plació dar a sus hijos y en especial a los pecadores. De este concepto decimos que la gracia generosa e inmerecida de Dios y de la perfecta fe de Abraham fue que él recibió las promesas. Vuelvo y repito, Abraham recibió las promesas de la gracia generosa e inmerecida de Dios y de la perfecta fe de Abraham. Podríamos decir de esta manera, la gracia es la mano que da y la fe la mano que recibe, como la famosa pintura de Miguel Ángel, ¿no es cierto? Usted ha visto la pintura de Miguel Ángel, es una mano que desciende del cielo y que se ofrece a los hombres, y hay una mano de un hombre que se levanta para recibir el favor de Dios. Así es como Abraham recibió la promesa, la gracia, la mano que el Señor le dio para bendecirlo, y la fe fue lo que Abraham extendió para recibir la promesa de Dios. Para Pablo, la promesa era alcanzada por gracia, es decir, era un regalo inmerecido que solo se podía alcanzar por medio de la fe. La fe significaba confiar plenamente en Dios y en sus promesas. Note que fe significa confiar plenamente en Dios y en sus promesas. El segundo aspecto que enfoca Pablo es la ley. La ley significaba que los judíos seguirían preguntando ¿cómo para estar incluido en esa gran promesa? La respuesta que ellos mismos daban era adquiriendo méritos ante Dios, haciendo lo que manda la ley. Los judíos querían alcanzar las promesas por sus propios méritos, haciendo lo que la ley mandaba. Es decir,
Uno tiene que conseguirlo por su propio esfuerzo. Pero Pablo veía con absoluta claridad que esta actitud judía había destruido totalmente la promesa. Era casi imposible alcanzar la promesa por méritos particulares. Y la razón era que no hay nadie que pueda cumplir perfectamente la ley. Por tanto, si la promesa depende de la observancia de la ley, no se podía cumplir. Quedaban prácticamente exentos de la promesa. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la fe y la ley? ¿Cómo es que Pablo hace esta diferencia y logra hacernos comprender lo importante que es caminar por la fe? Pablo veía las cosas con claridad meridiana, es decir, con la plena luz del día. Veía dos maneras mutuamente excluyentes de tratar de entrar en relación con Dios. Una dependía del esfuerzo humano y la otra de la gracia divina. La primera era una batalla irremisiblemente perdida para obedecer una ley imposible. Y la segunda, la fe que no hace más que cogerle a Dios, a la palabra como su fuente de prioridad, y le hacía que podía alcanzar la promesa. Cada una tenía tres partes y entendamos eso. Primero, por una parte tenemos la promesa de Dios. Hay dos palabras griegas que quieren decir promesa. Hiposgesis es una promesa con condición. Prometo hacer esto si tú haces lo otro. Y epanguelia, que quiere decir una promesa que se hace generosamente sin ninguna condición por la otra parte. Y esta es la palabra que usa Pablo. No es la primera, sino la segunda. Como si dijéramos, Dios es como un padre humano que promete amar a sus hijos independientemente que lo hagan. Tremenda reflexión. Note que cuando uno estudia la palabra tiene mayor claridad en lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Note que la palabra que Pablo usa no es hiposgesis, sino epanguelia, que significa que Él da su bendición o Él da su promesa generosamente, sin ninguna condición, sin esperar algo para recibirla. Cierto que amará a algunos de nosotros a un amor que lo hace estar contento y a otros con un amor que lo hace estar triste, pero en ambos casos es un amor que no nos abandonará jamás. Él ha prometido estar con nosotros y no abandonarnos nunca. No depende de nuestros méritos, sino solo del generoso corazón de Dios. Eso a mí me ha ayudado en este día a entender que Dios está listo para ayudarnos y bendecir, y que su promesa está lista para cumplir en nosotros si tan solo podemos creer plenamente en sus promesas y en Él. El segundo aspecto es que tenemos la fe. Fe es la seguridad de que Dios es realmente así. Es creer que Dios es bueno y que Él ha dado sus promesas no porque la merezcamos, sino por su inmensa generosidad. Es jugárnoslo todo por su amor. Es entregarnos por completo y confiar plenamente en su amor. El tercer aspecto, tenemos la gracia. Un regalo de gracia es siempre algo que no se gana ni se merece. La verdad es que nadie puede ganar el amor de Dios. Tenemos que encontrar nuestra gloria, no en lo que podamos hacer por Dios, sino en lo que Él ha hecho por nosotros. La verdadera gloria que podemos encontrar es en lo que Él ha hecho por nosotros y no en lo que nosotros podemos hacer por Él. Entonces, en esta noche, para poder entender y poder llegar a clarificar cómo alcanzar las promesas de Dios, tenemos que entender que la fe es la que nos lleva a alcanzar las promesas de Dios. Vuelvo y repito, es la fe la que nos lleva a alcanzar las promesas de Dios. Si usted quiere irse por el lado de la ley, usted se va a desgastar y se va a dar cuenta que usted no lo va a lograr. Necesita el favor de Dios, necesita el poder de Dios, y eso solo se lo consigue a través de la fe. Debemos tomar el ejemplo de Abraham, quien alcanzó las promesas antes que se estableciera la ley mosaica.
y pudo alcanzar las promesas de Dios por esa fe inquebrantable que él puso en Dios. Él tuvo una fe tan poderosa y tan firme que nada ni nadie le pudo separar de esa fe que puso en nuestro Dios. Abraham tuvo esperanza para creer contra toda esperanza que Dios podía llegar a, que él podía llegar a ser el padre de muchas naciones. Como dice la Escritura en el pasaje, así será tu descendencia. No tuvo una fe raquítica, aunque se daba perfecta cuenta de que ya entonces había perdido vitalidad corporal porque era casi centenario y que Sara tampoco podía dar vida a hijos. No vaciló ante la promesa de Dios por incredulidad, sino que se vitalizó por medio de la fe. Dio gloria a Dios y se mantuvo firmemente convencido de que el que le había hecho la promesa era también capaz de cumplirla. Así es que la fe se la cantó como si fuera justo, y no fue por él, por quien dice la Escritura que se le contó como si fuera justo, sino también por nosotros que creemos que el que resucitó a nuestro Señor Jesús, que fue entregado por nuestros pecados y resucitó para introducirnos en la perfecta relación con Dios. Hermanos, Abraham tuvo una fe tan poderosa que él pudo entender que Dios era poderoso, que el Dios que tenía el poder para dar vida a su cuerpo, que estaba casi muerto, podía levantar a Jesús de entre los muertos, y que ahí también nos alcanzó a nosotros esa promesa. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Hay tres cosas que hizo Abraham que nos dan a entender lo que significa la fe. Número uno, conocer lo que Dios ha dicho. Abraham lo primero que tuvo que entender para despertar a la fe era conocer lo que Dios ha dicho. Muchos creyentes no han logrado alcanzar las promesas de Dios porque no saben lo que Dios ha prometido. Y como no saben lo que Dios ha prometido, es difícil alcanzar algo que no se conoce. Abraham conoció la promesa. Él estuvo atento a lo que Dios le había dicho. Una cosa es conocer y otra diferente es creer. Pero algunos ni siquiera han alcanzado a conocer. Un día Dios llamó a Abraham y le dijo: deja tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Esa era la promesa. Él tenía que conocer la promesa. Él tenía que aceptar la promesa. En otra ocasión le dijo el Señor: cuenta las estrellas si las puedes contar, porque así será tu descendencia. Él tenía en su corazón, él había ya conocido la promesa. Tenía que saber lo que Dios había dicho. Pero obviamente el primer paso es conocer. Muchas personas no alcanzan las promesas de Dios porque no conocen. Su pereza espiritual y su negligencia en estudiar las promesas de Dios ha hecho que muchas personas mueran sin conocer las promesas de Dios y sin alcanzar todo aquello que Dios ha prometido. Al no estudiar la palabra de Dios, les lleva a no conocer qué es lo que Dios ha dicho o a qué podemos aferrarnos si no conocemos lo que Dios ha prometido. ¿Cómo podemos, verdad, alcanzar algo que no sabemos? ¿Cómo podemos aferrarnos a algo que no entendemos? La Biblia dice que las promesas de Dios son como anclas que nos aferran a Dios, que nos mantienen firme aún en momentos de dificultad y aún en momentos de adversidad. Querido amigo, es ahora el momento donde usted tiene que buscar las promesas y tiene que saber que no es lo que usted ha hecho o lo que usted haga lo que le va a dar la seguridad de que Dios le va a dar una promesa. Ahora entendemos que es por gracia que el Señor nos ha dado sus grandes y grandísimas promesas para que nos aferremos a Él y que le creamos a Él con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Dios le dijo a Abraham que cuente las estrellas y le dio a conocer la promesa y le dijo: así será tu descendencia. Le abrió una película a Abraham, le despertó en el corazón una expectativa, porque al conocer las promesas su corazón se abre a una expectativa muy grande.
El segundo aspecto que hizo Abraham fue creer lo que Dios había dicho. Ahora nos toca ir a un paso más y el paso es creer. Creer significa lo que hemos dicho en esta noche, aferrarnos, confiar ciegamente, tener firmeza, tener la seguridad de que lo que Él dijo es una realidad. Creer implica que la promesa que Dios ha dado va a ser probada. Es en la prueba que se conoce si usted cree o no cree. Mucha gente sale de un culto y de una reunión llenos de fe. Y dicen, yo estoy seguro que Dios me va a sanar. Yo estoy seguro que Dios me va a bendecir económicamente. Pero a los pocos días o a los 2, 3 días o a las pocas horas que reciben una noticia incorrecta, que miran alguna situación adversa, toda la fe que estuvieron y recibieron dentro de la reunión o dentro del culto se desvaneció por completo. ¿Por qué? Porque obviamente el creer solo fue una emoción. Querido amigo, creer no es algo emocional, no es un sentimiento, creer es una convicción que no está basado en sus sentidos, ni tampoco en las circunstancias, porque dice la Biblia que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. A mí me viene a la mente cómo pudo haber sido la imagen de la historia de Abraham. Yo me imagino a Abraham ya viejo, había envejecido, tal vez estaba teniendo su bastón para caminar, miró su cuerpo, ya había perdido toda vitalidad, toda fuerza, y él decía, pues imagínese, la gente que le conocía decía, este viejito ya prácticamente va a morir sin hijos. En cambio, Sara, ella sabía su problema que tenía un vientre que no le había dado hijos. Ella sabía que era estéril y prácticamente había perdido tal vez toda esperanza. Pero Abraham dice que creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, su fe fue probada. Habían pasado 25 años desde que Dios le había dado la promesa. Pero Abraham no se debilitó. Siguió creyendo en su corazón. Me imagino yo que él se seguía aferrando cada día, cada segundo, sin importar lo que la gente decía, lo que las personas decían, lo que la comunidad decía. Por ahí escuchaba que la gente decía, pobre Abraham, morirá sin hijos. Por ahí escuchaba los avances en aquel tiempo médicos, que no había ni siquiera ninguna opción para que él pueda tener hijos. Pero él no se debilitó. Él había determinado en su corazón creer en esperanza contra toda esperanza. Sí, por eso es importante que cuando usted crea a Dios, sepa que su fe tiene que ser probada. Si usted realmente cree en las promesas de Dios, nada de lo que vea, nada de lo que escuche va a afectar la promesa que Dios lo ha hecho. La promesa está por encima de las circunstancias. La fe de Abraham fue probada al punto que no consideró su cuerpo casi muerto y la matriz de Sara estéril, sino que creyó y entendió que Dios da vida aún de los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Qué tremenda convicción tenía Abraham. Él sabía que él da vida a los muertos, que el Dios al cual él había decidido creer, en el cual él había puesto toda su confianza, él sabía que él daba vida a los muertos y que tenía el poder de llamar las cosas que no son como si fuesen. A mí me impacta mucho esto, porque Abraham tuvo esa revelación en su corazón y él decía, si Dios lo dijo, entonces yo lo voy a creer, porque él llama las cosas que no son como si fuesen. Y si él ha dicho que yo voy a ser padre de una multitud de gente, entonces yo me mantendré creyendo sin importar lo que diga la ciencia, sin importar lo que diga las circunstancias, aún sin importar lo que mi propio cuerpo esté pasando. Habían pasado 25 años de la promesa, pero él se había fortalecido cada día. Se mantuvo firme en la promesa que Dios le había dicho. En otras palabras, creer es una acción que representa no ver las circunstancias, sino aferrarnos a lo que Dios ha dicho. Y el tercer aspecto de Abraham fue que él había declarado lo que Dios le había dicho. Ahora hay un paso más, hay que confesar con la boca,
Hay que declarar las promesas de Dios. La primera es conocer lo que Dios ha dicho. La segunda es creer lo que Dios ha dicho. Y la tercera es declarar lo que Dios ha dicho. Por eso, Él tuvo que cambiarse su nombre. Dios tuvo que cambiarle su nombre para que su boca todo el tiempo tenga que confesar lo que Dios ha dicho. Tuvo que cambiar el nombre de Abraham y el nombre de Sara y de Sarai. Abraham le cambió el nombre a Abraham y Sarai a Sara. Abraham, que significa padre enaltecido, ahora estaba llamándole padre de multitudes. ¿Puede imaginarse cuando Sara lo estaba invitando a desayunar? En nuestro contexto o en nuestro lenguaje español diría, padre de multitudes, por favor, ya está el desayuno. Cuando le estaba llamando al almuerzo, puede imaginarse, padre de multitudes, el almuerzo está servido. Padre de multitudes, puedes venir un momentito acá al cuarto. Padre de multitudes, por favor, puedes traer leña. Ese era el lenguaje, porque ahora había que declararlo con la boca. Escuche esto, nuestros oídos alimentan nuestra fe. Debemos confesar lo que Dios ha dicho. Suelte la palabra que Dios ha dicho. Declare, por su llaga fuimos curados. Si usted está pasando por una enfermedad, Abraham no se debilitó, sino que le dio gloria a Dios. ¿Qué significa darle a Dios? ¿Sabe qué le da gloria a Dios? A mí me impactó esto y para mí fue una tremenda revelación. Muchos decimos, yo quiero darle la gloria a Dios. Quiero que Dios se lleve la gloria. La única forma en que Dios se lleva la gloria es cuando usted confiesa la palabra que Él ha declarado, la promesa. Eso significa que Él estaba declarando el hecho como si estuviera hecho una realidad. Eso es darle la gloria a Dios. Es declarar los hechos como si ya fueran una realidad. Abraham significaba padre de multitudes. Él estaba dando por sentado que lo que Dios ha dicho ya era una realidad. Eso es darle gloria a Dios. Cuando usted dice estoy sano, aunque el diagnóstico no sea que está sano, usted le está dando gloria a Dios. Y usted empieza a hablar y empieza a actuar y empieza a caminar como si que estuviera sano, usted le está dando la gloria a Dios. Usted empieza a vestirse, usted empieza a caminar como si usted fuera un hombre bendecido y próspero, aunque las circunstancias digan que ni siquiera tiene para el bus, usted le está dando la gloria a Dios. La mejor forma de darle la gloria a Dios es declarar lo que esperamos de Él, aunque todavía no lo veamos. Declárelo, actúelo y viva como si ya todo eso fuera una realidad. Y la mejor forma empieza por la boca. Diga de sus hijos lo que usted quiere. Diga de su esposo lo que usted quiere. Yo creo que algunos deberían ya empezar a cambiar el nombre de su esposa y decirle princesa, decirle mujer bendecida. El hombre, la mujer al esposo, dígale hombre bendecido, padre de multitudes, tremendo hombre de Dios. Empiece a cambiar el lenguaje. Eso a Dios le da la gloria. Eso Dios se muestra contento en esas declaraciones que son de fe, no como una fe fingida, porque ya la fe nuestra fue probada, porque pasamos por la etapa de la prueba, sino porque es una fe verdadera. Llame las cosas que no son como si fuese. Vuelvo y repito, llame las cosas que no son como si fuese. Llame las cosas. Dígale a su esposo, eres un hombre próspero. Llame las cosas que no son como si fuesen. Este aspecto es alimentado por las visiones y los sueños. Es decir, que usted tiene una imagen de lo que usted quiere y eso lo hace una realidad a través de la boca. Usted tiene un sueño, pero ese sueño usted le hace una realidad con la declaración de sus labios. Eso es lo que hizo Abraham. Él tuvo el sueño, él tuvo la visión. Cuenta las estrellas y las puedes contar, porque así será tu descendencia. Ya tuvo la visión. Ahora había que declararlo. Y la forma en que la hizo una realidad fue al cambiar su nombre y decirle, Padre de multitudes, ese será tu nombre. Debemos declarar lo que el Espíritu nos ha mostrado en la oración, en lo secreto. Aunque todavía no se lo vea en el mundo físico. Aunque en el mundo físico
todavía no podamos verlo, en el mundo espiritual, cada vez que usted lo declare, ya se está formando en una realidad. Porque al declararlo, ya está establecido en el mundo espiritual. La declaración hace que en el mundo espiritual se haga una realidad. Esto es lo que dijo Dios en su palabra cuando Él dice que todo lo que fue creado lo hizo con la palabra de su boca. Tremendo, todo lo que usted ve, el universo, las nubes, el sol, las estrellas y todo lo que usted puede imaginarse que Dios lo creó, lo hizo con la palabra. Él lo declaró con su boca y luego fueron formados todas las cosas que en su corazón estaban escritas. Quiero decirle hoy, amado hermano, amado amigo, este es el tiempo de creer en Dios. Esta enseñanza que lo desafía a creer en Dios, que lo desafía a despertar en la fe. Vaya y busque en oración a Dios y diga: Señor, dame una promesa como le prometiste a Abraham. ¿Cuál es la promesa que usted tiene? ¿Qué promesa el Señor le ha hecho a su vida? Hace años atrás, cuando tuve que ir por estudios a Colombia, fui a estudiar una licenciatura en el ámbito teológico, se llama ISUM, y también aproveché ese tiempo para asistir a una convención allá de liderazgo en la misión carismática. Me recuerdo que una madrugada el Espíritu Santo me despertó y yo le decía al Señor: ¿cuál es tu promesa para nuestro ministerio, para la iglesia? ¿Qué es lo que quieres hacer con nosotros? Y yo me acuerdo que una madrugada el Señor me despertó y empecé a orar y de repente un versículo de la Biblia saltó a mi mente y lo empecé a buscar. Y Dios me había dado una promesa que está en la Escritura, en el libro de Génesis, el capítulo 13. Y Él me habló a mi vida claramente. Ahí establecí el fundamento de la iglesia. Pero al pasar los años, Satanás es experto en robar. Nos quiere robar la fe. Nos quiere robar las promesas, y nosotros que hemos cedido por las circunstancias que hemos vivido, por los problemas que hemos pasado, hemos permitido que Satanás nos robe las promesas de Dios. Pero este es el tiempo de volver a recuperar las promesas de Dios. Dios ha prometido. Por nuestra iglesia han pasado muchos profetas, hombres de Dios, que han hecho declaraciones impresionantes, pero las circunstancias han querido robarnos la fe. Tal vez a usted Dios le ha dado muchas promesas, pero ¿qué ha hecho con las promesas? Al primer momento de la circunstancia adversa, usted se ha olvidado de la promesa. Vuelva a recuperar. No es por lo que ha hecho que Dios le dio una promesa. No es porque usted ha cumplido fielmente la ley de Moisés, sino que es porque el amor del Padre es infinito. Porque la gracia de Dios es tan poderosa que aunque no merezcamos, Él nos ha dado. Y solamente espera a nosotros que creamos en nuestro Padre Celestial con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Hoy quiero orar por ustedes. Hoy quiero decirles, es el momento de acercarnos a Dios con esa plena fe y con esa plena certeza de que Él nos va a bendecir. Abraham hizo eso, por eso es el padre de la fe, porque él le creyó totalmente a nuestro Dios y creyó a sus promesas hasta que se volvieron una realidad. Yo quiero invitarle que hoy oremos. Tal vez usted tiene promesas, las cuales usted ha dejado a un lado. Tal vez usted perdió ya la esperanza de recuperar su familia. Tal vez usted perdió la esperanza de ser sanado. Tal vez usted perdió la esperanza de conseguir un buen trabajo. Vuelva a recuperar las promesas. Vuelva y diga, tal vez usted dice: pero pastor, soy un pecador, he cometido muchos errores, le he fallado a Dios. Él sigue siendo su papá, porque no es lo que usted hace lo que le da la promesa, es la gracia de Dios, es el favor de Dios. Y hoy Él quiere que responda con ese amor a Dios, con esa fe hacia Dios, porque ahí es donde usted se va a levantar en el nombre de Jesús.